Vamos a esperar un minutito para que los que van llegando para preguntar. Mientras le das un repasón a tu tarea. ¿Y cuando juegas? Ya no se sabe. No, todavía no. Quedó Mena fallando. Sí, Y luego Navarro con virus COVID. sí. ¿Qué dijimos? El cuento, Un definición cuento, un cuento corto y el autor. y el autor. Así es. Primero que era el cuento. ¿Tiene la definición? Primero el cuento. Sí. A ver, ¿cómo dice? Mm, Cuento, narración breve, oral o escrita en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final rápidos. Así es. Hasta ahí. El cuento es el de los relatos más breves, más cortos. Pues sí, Tiene generalmente un personaje, digamos, principal. Obviamente que puede haber más, sí, pero si es así, sí. sí, ¿verdad? Pero la trama, Intenté buscar uno cortito, pero pues está medio largo. el cuento, Sí, ¿cuál el traje, cómo se titula? el gigante bonachón. Pues una partecita en lo que llegan, ¿cómo Mm, dice? Sofía era una niña de apenas 9 años, llena de curiosidad, pero muy tímida. Como no tenía padres, vivía junto a otras niñas en un orfanato en Inglaterra. Le gustaba estar sola y no tenía muchos amigos. Un día, o mejor dicho, una noche, algo le llamó la atención. Esa noche Sofía no podía dormir y se asomó a la ventana. Entonces le vio. Era grande, muy grande, era gigante. Al principio Sofía tuvo miedo. Pensó que el gigante le haría daño, pero el gigante le trató desde el principio con dulzura. Resultó ser un gigante bonachón. El gigante le llevó hasta el mundo en donde vivía, le enseñó todos los secretos sobre su país y su gente. Por ejemplo, le contó por qué los gigantes tienen esas orejas tan grandes. ¿Quieres saberlo? Es- pero es un secreto. Los gigantes pueden oír, gracias a sus enormes orejas, todos los secretos de las personas. Si los gigantes oyen sonidos que nadie puede escuchar, escuchan los pensamientos y son capaces de oír a los corazones hablar. Los gigantes son capaces de volar siempre que toman Gazipum, una bebida especial. Además, corren muy deprisa gracias a sus larguísimas piernas. El gigante bonachón no lee cuentos sino sueños. Sus libros están escritos con sueños que consigue cazar al vuelo. Gracias a los sueños que lee el gigante bonachón, Sofía duerme tranquila y sin pesadillas. Y por muy tonto que parezca esos sueños, siempre funciona. De hecho, el gigante bonachón narra los sueños sobre los libros, unos libros mágicos. Cuando empieza a controlarlos, ya no puede parar. Pero no penséis que todos los gigantes son así de buenos. En el país de los gigantes también hay malos. De hecho, uno de ellos quería hacer daño a Sofía y a todos los niños del planeta. El gigante bonachón decidió hacerlos frente con ayuda de Sofía y de la mismísima reina de Inglaterra. Todos juntos, incluidos los sueños atrapados por el gigante bonachón, pudieron parar a los gigantes pudieron parar a los gigantes malos. Desde entonces, y para evitar nuevos problemas, los gigantes decidieron esconderse
en su mundo, pero yo sé una cosa que muchos no saben. De vez en cuando dejan entrar a algún niño para contarles todos sus secretos, que además son muchos. Ya, listo, Ujú, profe. muy bien. ¿Y la biografía cómo dice? Roald Dahl. Sí, Roald Dahl nació en Llandaff, 13 de septiembre de 1916, Oxford. Fue un novelista, cuentista, poeta y guionista galés de ascendencia noruega. Entre sus obras más populares se encuentra Charlie y la fábrica de chocolates, James y el melocotón gigante, Matilda, el gran gigante bonachón, Agu, Trot, las brujas y relatos de lo inesperado. muy bien, muy bien. Ahí anda Abraham, ahí anda Jennifer, o todavía no llegan. Sí, profe. ¿Con tarea o sin tarea? Sí, con tarea. Muy bien. ¿Por qué? Porque acuérdense que ya en agosto termina este asunto y yo voy a promediarles, ya dijimos 100 veces, su asistencia, su participación y su tarea. Acuérdense cómo hacemos los exámenes. Entonces, queda poco tiempo. Ustedes salen creo que el 15 de agosto. ¿Sí es así? Quedan como 15 días nada más. Y como esta clase es cada 8 días, pues es todavía más corto el asunto. Ahorita Cristian leyó la definición de cuento, el cuento cortísimo y la biografía del autor. ¿Alguien más trae tarea que quiera leer y le pongo puntos? Aquí tengo la lista. Jenny, ¿qué hiciste de tarea? Mm, Investigué sobre lo que era un cuento, el cuento y la biografía del autor del cuento. Muy bien, tú dime a qué horas empezamos. ¿Ya? Sí, ahí voy. Muy bien. Cuento. Es una narración breve, oral o escrita en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final rápidos. Y el cuento lo hice de los tres cerditos ¿Eh? y eran tres cerditos que decidieron irse al bosque y hacerse una casa cada uno. El cerdito mayor hizo su casa de paja, el mediano hizo su casa de madera y el más pequeño, que era el más trabajador, hizo su casa de ladrillos. El mayor terminó muy pronto y se puso a descansar, pero toc toc, ¿quién es? Soy el lobo. Y si no me abres, soplaré y soplaré y tu casa derribaré. Entonces él sopló y sopló hasta que la casa se derrumbó. Pero el cerdito mayor consiguió escapar a casa de su hermano mediano. Estaban los dos cuando llegó el lobo y dijo que si no abren, soplaré y su casa derribaré. Él sopló y la casa se derrumbó, pero ellos pudieron escapar a la casa de su hermano mayor, hermano pequeño, perdón, que era de ladrillos, y así los cerditos consiguieron ponerse a salvo del lobo. Y la biografía del autor es John Sieska, realiza género de literatura infantil y parodia. Nació en Estados Unidos de ¿Nacido qué? 1954. ¿Mande? ¿Cómo dijiste anteriormente? ¿Nacido qué? Mm, ¿Dónde? No, no, síguele, síguele. Ok. Su fecha de nacimiento fue el 8 de septiembre de 1954. Actualmente tiene 65 años y vive en Michigan, Muy bien. ¿Nació dónde? en Estados Unidos. Ah, muy bien. Ahí está. Entonces, estamos diciendo que el cuento es un relato breve. Generalmente cuenta una sola historia, precisamente por lo breve del contenido,
Puede ser ficticio, es decir, no real, con participación de la imaginación del autor, y también puede ser real, es decir, narrar una experiencia que sí sucedió. O bien se pueden combinar ambas, la fantasía con la realidad. O sea, también hay cuentos en ese sentido. Ahora, el cuento es muy antiguo, ¿eh? No es una narrativa actual. Nada más que el cuento en primera instancia fue de carácter oral. ¿Por qué? Porque el hombre todavía no inventaba la escritura. Entonces, las narraciones se transmitían oralmente, generalmente de los adultos a los jóvenes, y ya cuando se inventa la escritura a través de los abecedarios, los jeroglíficos, pues ya se empieza a plasmar todas estas historias junto con las leyendas y los mitos. Entonces, el cuento se conservaba en la memoria de los autores, pero muchos relatos ya no cabían, dada la extensión de tanta narración. La memoria ya no podía registrarlos y hubo necesidad de crear la escritura como tal. Dicen por ahí que los cuentos más antiguos proceden de Egipto y se da una fecha de más o menos 12 siglos antes de Cristo. Eso lo registran los historiadores de la literatura. Abraham, ¿sí hiciste tarea? Ahí andará. ¿Sí? ¿Le empiezo? Ya. ¿Empiezo con la definición de cuento o esa no? Sí. Bueno, definición de cuento. Narración breve, oral o escrita en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final rápidos. Sí. El cuento se llama Dos números menos de Jorge Bucay. Y dice, esta tarde venía con un tema preparado, quería seguir hablando sobre el esfuerzo Cuando lo hablamos en el consultorio me pareció bastante razonable, pero a la hora de poner práctica lo aprendido me resultaba imposible ser coherente con lo que en teoría sonaba tan deseable. Sí. Siento que definitivamente puedo vivir sin hacer de vez en cuando por lo menos algunos esfuerzos. Es más, la verdad me parece imposible que alguien cualquier pueda hacerlo. En algo tienes razón, me dijo el gordo. Yo he pasado por gran parte de mis últimos 20 años intentando ser fiel a mi ideología y no siempre con éxito. Creo que a todos les debe pasar lo mismo. La idea del no esfuerzo es un desafío, una práctica, una disciplina y como tal requiere de entrenamiento. Al principio a mí también me parecía imposible. Siguió. ¿Qué iban a pensar los demás de mí si no iban a esa reunión? Si no los escuchaba atentamente, aunque me importara un bledo lo que tenía que decir, si no me mostraba agradecido con ese tipo al que yo consideraba una basura, sin contestar fácil, aunque no aún rápido, sin contestaba fácilmente que no a a un pedido al que simplemente no tenía ganas de acceder. Ok. Ok, y la biografía es de Jorge Luis Borges Acevedo. Es de Buenos Aires, nació el 24 de agosto de 1890, no,
A ver, sí. Nació el 24 de agosto de 1899, Ginebra, Suiza, y murió el 14 de junio de 1986. Poeta, ensayista y escritor argentino. Dice, Sí. estudia en Ginebra e Inglaterra, vive en España desde 1919. Su regreso a Argentina en 1921, colaborando en revistas literarias francesas y españolas donde publica ensayos y manifiestos. De regreso a Argentina participa con Macedonio Fernández en la fundación de revistas Prismas y Prosa y firma el primer manifiesto ultraísta. En 1923 publica su primer libro de poemas, Febor de Buenos Aires, y en 1935 Historia Universal en la Infamia, compuesto por una serie de relatos breves, formato que utilizará en publicaciones posteriores. Durante los años 30 de su fama, crece en Argentina y publica diversas obras en colaboración con Bío Casares, entre las que acabe subrayar la antología de la literatura fantástica. Durante estos años, su actividad literaria se amplía con la crítica literaria y la traducción de los autores como Virginia Woolf, Henry Michaud o William Faulkner. Es bibliotecario en Buenos Aires de 1937 a 1945. Conferencialmente, el profesor de la literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Sociedad de las Letras y direcciones de la Biblioteca Nacional Argentina. Desde 1955 a 1974. Muy En bien. 1961 comparte con Samuel Beckett Beckett. el premio Fomentor otorgado en el Congreso Nacional de Editores desde 1964. Publica indistintamente en verso y en prosa. Listo. Sí. Muy bien, Jorge Luis Borges es uno de los mejores escritores de los últimos tiempos. No sé por qué razones no le dieron el premio Nobel de Literatura, pero es muchísimo mejor que otros autores que lo han recibido. Y él queda ciego debido a un accidente. Se baja de un tranvía, lo que era antes los camiones, y con la velocidad que llevaba el tranvía y su paso, se golpea en un poste y eso con el tiempo repercute y queda ciego. Y aún así sigue escribiendo, obviamente con ayuda, ¿no?, de su secretaria o de una de sus secretarias, que después sería su esposa. ¿Qué tal? Paulina, ¿ahí andas? Muy bien, Abraham, ya estamos poniendo puntos para el examen final. ¿Alguien ha visto a Paulina? ¿No? Ya, profe, ya. ¿Sí hubo tarea? Sí, profe. A ver, de ahí sigue Eduardo y luego Miguel. Te escuchamos, Pau. A ver, voy. La definición de cuento. Ok. La palabra cuento proviene del término latino computus, que significa cuenta. El concepto hace referencia a la narración breve de hechos imaginarios. Su especificidad
no puede ser fijada con exactitud, por lo que la diferencia entre un cuento extenso y una novela corta es difícil de determinar. Un cuento presenta un grupo reducido de personajes y un argumento no demasiado complejo, ya que entre sus características aparece la economía de recursos narrativos. Es posible distinguir entre dos grandes tipos de cuentos, el cuento popular y el cuento literario. El cuento popular suele estar asociado a las narraciones tradicionales que se transmiten de generación en generación por la vía oral. Puede existir distintas versiones de un mismo relato, ya que hay cuentos que mantienen una estructura similar, pero con diferentes detalles. El cuento literario, en cambio, es asociado con el cuento moderno. Se trata de los relatos concebidos por la escritura y transmitidos de la misma forma, mientras que la mayoría de cuentos populares no presentan un autor diferenciado. El caso de los cuentos literarios es diferente, ya que su creador suele ser conocido. Y ya. Muy bien. Sí, los populares son los que nacen, como dice el término, del pueblo. Puede ser narraciones sencillitas, ya lo dijimos, no había escritura y se transmitían oralmente. Muy bien. ¿Qué más, Pau? Mm, hablo del libro que leí. Ajá, Bueno, pues fue El Principito. sí. Este, y pues trata bueno, inicia con la narración del aviador. Este, que, que pues él cuando era muy niño, los adultos como que le hicieron creer bueno, más bien le dijeron que dejara de pensar como en cosas absurdas o en cosas que suelen pensar los niños. Este, y pues empezaban a hablar como de cosas superficiales y, y lo hicieron como cambiar su forma de ver el mundo y ya pues empezó a estudiar y así hasta que se hizo aviador. Así es. Entonces, un día pues se perdió en el desierto de Sahara, porque su avión pues ya no daba y se encontró con el Principito. Ujú. El Principito pues había viajado por distintos planetas ya, en donde el Principito pues se había encontrado con personajes adultos que le habían enseñado pues que a veces los adultos son como muy aburridos o muy enojones o ven el mundo muy diferente a como lo ve un niño. Entonces después se encuentra con un zorro, con una flor que le enseñan los valores de la amistad y del amor. Así es. Entonces cuando él se encuentra pues con el aviador, el Principito tiene muchas preguntas como un niño chiquito, porque pues es un niño. Y el aviador pues como que al principio medio le respondía, y ya después le respondía bien, 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 se conocieron, vivieron un tiempo ahí juntos. Y pues el Principito en todo ese tiempo le enseña pues como pues muchas cosas muy bonitas, o sea, como que hay que ver lo simple de la vida o no hay que juzgar, hay que reflexionar primero, este, que a veces pues va más allá, o sea, que la vida no solamente es como pues lo que nos enseñan siempre, o que hay que ver, o hay que sacarle el lado positivo a las cosas, ¿no? Aunque ya seamos, bueno, no soy adulto, pero aunque ya vayamos para allá. Este, entonces, pues es un libro que no va dirigido exactamente para niños, va como más para adultos, porque pues sí, o sea, está muy, muy bonito. Y aparte, pues la narración, sí está como, Hay una frase muy
conocida de ese libro, ¿no? Lo esencial es invisible para los ojos. Todo Ujú. se ve con el corazón. Esa es una frase muy citada de este libro de un francés, ¿no? De Saint-Exupéry. Ujú. Y de la biografía que hay. De, mm, es muy, muy breve la Sí, biografía. sí, pues él no era escritor. Sí, no era escritor. A ver, aquí está. El 29 de junio de 1900 nació el novelista y aviador francés Anthony de Saint. Eh, Saint-Exupéry. sí, Ese. ese. Desde muy pequeño manifestó interés por la aviación y aprendió el oficio cuando prestó servicio militar. En 1926 publicó su primera novela breve, El aviador, y obtuvo un contrato como piloto de una agencia privada. Se desempeñó como jefe de estación aérea en el sur de Sahara y en el periodo escribió su segunda novela, Correo del Sur, en 1929. En los años 30 realizó adaptaciones cinematográficas y otras actividades. Viajó a Moscú y a la España citada por la guerra. Escribió reportajes y artículos para varias revistas. También formó parte de las misiones de las aviaciones francesas durante la Segunda Guerra Mundial. Luego estuvo, en Nueva York, cuyas anécdotas las recopiló en Piloto de Guerra en 1942. Ujú. Y el 6 de abril de 1943 apareció su obra cumbre, El Principito, catalogada una de las mejores creaciones literarias del siglo XX y ha sido traducida a más de 250 idiomas. Y ya. Sí, él era básicamente un piloto. Él era su pasión, su vida, pero en rato se dedicaba a escribir, pero no era un escritor así, digamos, de oficio, como dedicado plenamente a la literatura, como Ujú. hay otros escritores que, por ejemplo, han sido médicos, abogados y abandonan definitivamente su carrera para dedicarse de lleno a ser escritores. Y Saint-Exupéry combinaba su pasión por el vuelo, los aviones y en ratos también su gusto por escribir y le sale una obra que es mundialmente conocida. Generalmente se aplica El Principito a la literatura infantil, pero ya lo habías dicho, tiene más de reflexión, de razonamiento, pero se puede combinar en ambas generaciones. Muy Ujú. bien. Eduardo no hizo nada, ¿o sí? ¿Cómo no? Sí. Ajá, a ver, ya googleaste. Ay, ¿cómo que? Pues leo primero la definición del cuento. Pues lo que encontré fue narración breve, oral o escrita en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y un desenlace final rápido. Eh, se conoce como cuento popular la narración oral cuya principal característica es anonimato del autor. Y pues mi cuento, pues La Cenicienta, que yo escogí. Está escrito por Charles Perrault, Charles. no sé si así se diga. Sí, un francés, Charles. Pues Charles. trata de que un señor se queda viudo y después de que se queda viudo, él se quedó con una hija y después conoció una señora y lo enamoró, aunque la señora era malvada. Ella tenía dos hijas, se fueron a vivir juntos, pero la madrastra y las hijas trataban muy mal a la niña, siempre la tenían limpiando, no la trataban igual y
como siempre lavaba la chimenea o algo así, siempre estaba llena de ceniza, por eso le pusieron de apodo a la Cenicienta. Un día hubo un baile del hijo del príncipe, del rey, hijo del rey, el príncipe, y no lo quieren llevar. Y se le apareció una hada madrina y le pidió unas cosas, después le hizo un vestido con magia y todo, pero tenía que llegar antes de las 12. Fue al baile y todos se quedaron asombrados por su belleza y bailó con el príncipe. El príncipe se quedó muy, ¿cómo se diga? Pues se quedó muy impresionado con ella, pero se tuvo que ir porque la madrina le dijo que a las 12 se acababa la magia y como hizo la carroza con calabazas y todo eso, pues ya se fue y al momento de irse corriendo dejó una zapatilla de cristal. Después el príncipe, para encontrarla a cada mujer, fue con esa zapatilla de cristal a ver a quién le quedaba y la que quedara se iba a casar con ella. Y pues ya, al final la encontró, resumidamente, muy resumidamente el cuento. Muy bien. Charles La, Perrault. la biografía es Sí. X. ¿No lo hiciste? Charles Perrault nació el 12 de enero de 1628 en París. Nació en un parto doble con su gemelo François, que fallecería a los 6 meses. Fue criado en una familia que pertenecía a la alta burguesía. Cursó estudios de literatura en el colegio de Beauvoir, algo así, en París. Se diploma en Derecho y se inscribe en el Colegio de Abogados en 1651. Desde 1683 se dedicó por entero a la literatura. Autor del poema El siglo de Luis el Grande en 1687, que suscitó una intensa controversia literaria. Autor de 43 obras, las más reconocidas. Se considera uno de los pioneros de la literatura para niños, ya que es el creador de La Cenicienta, El gato con botas, Pulgarcito, La Bella Durmiente, que es son de los cuentos más emblemáticos infantiles en todo el mundo. Y falleció en París el 16 de mayo de 1703. Correcto. Ustedes han leído, conocido, visto, incluso en películas, caricaturas, estos cuentos, y a pesar de que tienen un promedio de casi 800 años, siguen vigentes. Esa es la grandeza de un autor. Muy bien, yo estoy acá registrando participaciones, asistencias, puntualidades y demás. Entonces, de tarea para ir ya cerrando los promedios, porque ya me salen, quedan 15 días promedio. Van a investigar la definición de mito y leyenda y obviamente traen un mito y una leyenda cortos. Número 1, definir mito. Número 2, definir leyenda. Y número 3, traer un mito corto y una leyenda corta. ¿Habrá alguna duda? No. ¿No? ¿Sí tiene participación? Mito y leyenda, definiciones y ejemplo. Listo. Entonces, terminamos y tienen dos opciones, seguir durmiendo o ir a almorzar. ¿Cuál prefieren? ¿O tienen otra clase? Que me ponga 10 ya. No, hoy no es tiempo de soñar. ¿Tienen otra clase? Sí. ¿Cuál?
Textos Filo. filosóficos. Ah, profesor Padrón, ¿o quién? Sí. Ujú. ¿Sí les da él? Sí. Sí. Ah, muy bien. Entonces, terminamos y nos vemos. Sí, Adiós. profe. Gracias, adiós.